Dicen que la maldad no tiene rostro, pero algunos rostros sí que dejan huella. En las dos entregas anteriores exploramos casos impactantes, algunos famosos y otros que casi nadie recuerda, pero lo que verás hoy va incluso más allá. Desde asesinos que marcaron a toda una generación en América Latina hasta monstruos que la historia casi logra enterrar. Prepárate para descubrir casos olvidados, otros demasiado reales y algunos tan extremos que parecen imposibles de creer. Sin más que decir, disfruta del video. Continuamos con el nivel 9. A simple vista, Carlos Eduardo Robledo Puch parecía un joven inofensivo, rubio, de rostro delicado, con apenas 20 años cuando fue arrestado, siendo el típico chico de barrio del que nadie sospecharía de algo tan macabro. Sin embargo, tras esa fachada angelical, se ocultaba uno de los asesinos más despiadados y fríos de la historia criminal argentina. Entre 1971 y 1972, Robledo Puch cometió al menos 11 asesinatos, además de varios robos y violaciones. Su modus operandi era especialmente cruel y calculador, atacaba por la espalda o fusilaba a sus víctimas, lo que dejaba claro que actuaba con total desprecio por la vida humana y sin ninguna intención de darles oportunidad de defenderse. En algunos casos, sus víctimas eran sus propios cómplices, a quienes eliminaba para evitar testigos o por conflictos personales. Lo más perturbador fue su frialdad y aparente falta de motivación. No había una razón clara para sus crímenes, más allá del simple placer de matar. En sus ataques usaba armas de fuego, y algunas víctimas presentaban señales de abuso sexual post-mortem, lo que añade un nivel aún más oscuro a sus actos. Después de ser capturado en 1972, Robledo Puch escapó del penal de Olmos, permaneciendo prófugo durante un tiempo. Sin embargo, fue recapturado y, según él mismo afirmó que le prometió a su madre que no volvería a escapar, un compromiso que cumplió. Cuando fue arrestado, la policía encontró en su poder un arsenal que incluía pistolas, silenciadores y una máscara negra para cubrir su rostro durante los crímenes. La prensa rápidamente lo bautizó como el Ángel de la Muerte, un nombre que resaltaba la contradicción entre su apariencia juvenil y su crueldad extrema. Durante el juicio, su defensa alegó que no era plenamente consciente de sus actos, pero el tribunal no tuvo dudas sobre su responsabilidad. Fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, y hasta hoy permanece tras las rejas sin mostrar signos reales de arrepentimiento o rehabilitación. Dorothea Halland Gray era una anciana amable en apariencia. Tenía una casa de huéspedes en Sacramento, California, donde ofrecía alojamiento a personas vulnerables, ancianos, personas con problemas de salud mental y personas sin hogar. Pero detrás de esa fachada de abuela bondadosa se ocultaba una asesina despiadada. Durante la década de los 80, Dorothea drogaba a sus inquilinos con sedantes pesados y una vez inconscientes, los asfixiaba o los dejaba morir lentamente. Luego, enterraba sus cuerpos en el patio trasero de su propiedad y así poder seguir cobrando sus cheques del seguro social. Fue precisamente una desaparición la que encendió las alarmas, la de un inquilino con discapacidad mental, cuya trabajadora social insistió en investigar. En 1988, después de percatarse de la tierra removida en la propiedad, la policía excavó el jardín y encontró el primer cadáver. Posteriormente, en total, se descubrieron 9 cuerpos en la propiedad. Durante la investigación inicial, Dorothea no fue inmediatamente sospechosa y se le permitió salir de la propiedad. Mientras tanto, había huido y logró llegar a Los Ángeles, donde fue reconocida por un jubilado que conoció en un bar, quien había visto su rostro en las noticias y llamó a las autoridades, por lo que fue arrestada días después. Durante el juicio, Dorothea intentó convencer al jurado de que, a pesar de los cuerpos, ella no era responsable directa de los asesinatos. Alegó que otros inquilinos cometieron los crímenes, pero las pruebas eran contundentes y fue sentenciada a cadena perpetua. Murió en prisión en 2011, sin admitir culpa alguna. Wayne Bertram Williams es el principal sospechoso detrás de los infames asesinatos de niños en Atlanta, una serie de crímenes que mantuvieron en vilo a la ciudad entre 1979 y 1981.
Durante ese tiempo, al menos 29 menores y jóvenes afroamericanos fueron reportados como desaparecidos, y posteriormente encontrados sin vida en circunstancias que helaron la sangre del país entero. Williams era un joven productor musical y fotógrafo independiente que, en apariencia, llevaba una vida normal. Sin embargo, la policía comenzó a sospechar de él luego de que fuera detenido en un puente sobre el río Chattahoochee, justo cuando se habían escuchado ruidos sospechosos de un posible cuerpo cayendo al agua. Días después, efectivamente apareció un cadáver río abajo. Las pruebas en su contra eran principalmente circunstanciales, algunas fibras de su casa, su auto y su perro, coincidían con las halladas en varias víctimas, aunque nunca fue acusado formalmente por todos los asesinatos. En 1982 fue condenado por 2 homicidios y sentenciado a cadena perpetua, pero a pesar de la condena, muchos investigadores, periodistas e incluso familiares de las víctimas han debatido durante años si realmente fue el autor de todos los crímenes. Algunas teorías sostienen que pudo haber más de un asesino involucrado, o que Williams fue utilizado como chivo expiatorio para calmar la presión mediática y social. El caso sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia criminal de Estados Unidos, y hasta el día de hoy, algunos de los asesinatos atribuidos a este siguen oficialmente sin resolver. Peter William Sutcliffe fue apodado por la prensa británica como el Destripador de Yorkshire, en referencia directa a Jack el Destripador. Y no fue por casualidad, durante los años 70, Peter aterrorizó al norte de Inglaterra con una serie de asesinatos brutales que dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva del país. Entre 1975 y 1980, Peter mató al menos a 13 mujeres y atacó violentamente a otras 7. La mayoría eran trabajadoras sexuales o mujeres solas en la calle durante la noche. Su método era salvaje, las golpeaba con un martillo por la espalda y luego las apuñalaba repetidamente, muchas veces con una furia descontrolada que reflejaba un profundo odio. En algunos casos, mutilaba los cuerpos, y parecía disfrutar del acto más allá del asesinato en sí. Durante años, la policía británica fue duramente criticada por su incapacidad para atraparlo. El caso estuvo marcado por errores de juicio, prejuicios de género y una enorme presión mediática. Peter incluso fue interrogado varias veces por las autoridades, pero lograba evadir las sospechas, en parte por su comportamiento aparentemente normal, estaba casado, tenía un trabajo estable y llevaba una vida tranquila en apariencia. Su captura ocurrió casi por accidente, cuando fue detenido en 1981 por 2 policías del sur de Yorkshire. Detectaron por casualidad un vehículo sospechosamente mal aparcado a la entrada de una carretera privada, y dentro del vehículo estaba el asesino, quien se disponía a quitar otra vida de una mujer sentada a su lado. Peter confesó sin oponer resistencia. Aunque su defensa alegó locura, el tribunal lo declaró cuerdo y lo sentenció a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Parkhurst. Sin embargo, tras 1 año y 4 meses en ese penal, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y transferido a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde permaneció hasta su muerte en 2020 por complicaciones de COVID-19. Robert William Pickton fue un criador de cerdos canadiense que, durante años, ocultó en su granja uno de los horrores más perturbadores de la historia criminal de Canadá. Entre 1983 y 2002, decenas de mujeres comenzaron a desaparecer en Vancouver, particularmente en el área del downtown, una zona marcada por la pobreza y las adicciones. La mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales o mujeres en situación de calle, y por mucho tiempo, sus desapariciones fueron ignoradas por las autoridades. Pero todo cambió en 2002, cuando una orden de registro por posesión ilegal de armas llevó a los investigadores hasta la granja de Pickton. Lo que encontraron superó cualquier sospecha inicial: restos humanos desmembrados, fragmentos óseos, pertenencias de mujeres desaparecidas, y lo más espeluznante, indicios de que Pickton pudo haber alimentado a sus cerdos con los cuerpos de sus víctimas, o incluso haber mezclado carne humana con carne porcina que luego vendía a la comunidad. Robert confesó en la cárcel, durante una conversación encubierta con un agente, que había asesinado a 49 mujeres y que lamentaba no haber llegado a 50. Su frialdad era escalofriante, y en el juicio, fue condenado por el asesinato de 6 víctimas, pero las pruebas en su granja lo vinculaban con muchas más.
Debido a la magnitud del caso y la falta de pruebas, la fiscalía optó por no enjuiciarlo por los otros crímenes, para no traumatizar más a las familias. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, la pena más severa en Canadá en ese momento, y falleció por apuñalamiento dentro de la misma por otro recluso. Descendemos al nivel 10. Juan Fernando Hermosa Suárez fue conocido como el Niño del Terror, un apodo que aún provoca escalofríos en la memoria colectiva de Ecuador. Su caso fue tan impactante no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su edad. Comenzó su ola homicida con apenas 15 años. Entre 1991 y principios de 1992, Hermosa fue responsable de una serie de asesinatos que sembraron el pánico en Quito. Sus víctimas eran principalmente taxistas, seleccionados con aparente frialdad. El cerco policial comenzó a cerrarse cuando uno de sus cómplices, Tomás Angulo, fue capturado en un operativo y, bajo presión, lo delató. El 9 de enero de 1992, la policía rodeó la casa de Hermosa, entraron por el techo, por lo que Juan Fernando, escondido, respondió abriendo fuego. Finalmente, fue reducido y capturado. La prensa no tardó en bautizarlo como un símbolo del terror juvenil, además era menor de edad, y por eso solo recibió la pena máxima permitida, 4 años de cárcel. Pero su historia dentro del penal fue igual de caótica. En menos de 2 años, lideró una fuga junto a otros 10 reclusos, y en la huida asesinó a un policía. Escapó a Colombia, pero fue recapturado y obligado a cumplir su sentencia, luego en 1996, quedó en libertad. Ya en libertad, se trasladó a la provincia de Sucumbíos, en la región amazónica, para vivir con su padre, pero no duró mucho tiempo con vida. El 28 de febrero de ese mismo año, el día que cumplía 20 años, su cuerpo fue encontrado a orillas de un río. Estaba atado con alambre, con múltiples impactos de bala y cortes en la espalda. Su rostro estaba desfigurado, por lo que fue identificado únicamente por los documentos que llevaba en el bolsillo, su cédula, su boleta de libertad, y un recorte de periódico que decía el síndrome Hermosa en todo el país. Nadie fue arrestado por su asesinato, y el Niño del Terror murió en completo silencio, asesinado como muchos de los que él mismo ejecutó. Donald Henry Gaskins, apodado Pee Wee por su baja estatura, es considerado uno de los asesinos más prolíficos y perturbadores en la historia de Estados Unidos. Nació en Carolina del Sur y desde muy joven mostró una conducta violenta y descontrolada. A los 13 años ya estaba involucrado en robos, agresiones y abusos. Durante las décadas de los 60 y 70, Gaskins confesó haber asesinado a más de 100 personas, aunque las autoridades solo pudieron vincularlo formalmente con una fracción de esas muertes. Tenía 2 tipos de víctimas, personas que conocía, como amigos o conocidos a los que traicionaba por pequeñas disputas, y desconocidos, a quienes secuestraba mientras viajaba por las carreteras del sur del país. A estos últimos los llamaba sus killings just for fun. Lo más escalofriante era su nivel de crueldad, muchas de sus víctimas fueron torturadas durante días antes de morir. No solo mataba, humillaba, golpeaba, y disfrutaba viendo sufrir a quienes capturaba. En sus propias palabras, decía que asesinar lo hacía sentirse poderoso. Gaskins fue arrestado varias veces a lo largo de su vida, pero salía constantemente por fallos del sistema. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua por múltiples asesinatos, sin embargo, incluso dentro de prisión, continuó matando. En 1982, Gaskins mató a un recluso condenado a muerte llamado Rudolph Tanner, que había recibido su condena por matar a una pareja de ancianos durante un robo a mano armada, siendo este contratado por el hijo de las víctimas. Por ese crimen, fue condenado a muerte, y fue ejecutado en 1991 en la silla eléctrica. Hasta el final, nunca mostró verdadero arrepentimiento, y su historia es un ejemplo brutal de cómo alguien aparentemente insignificante pudo convertirse en una amenaza constante, incluso tras las rejas. John George He fue conocido por la prensa sensacionalista como el vampiro de Londres, pero es mayormente conocido como el asesino del baño ácido, debido a su método único y macabro para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Operó en Inglaterra durante los años 40 y su historia parece sacada de una novela de horror, pero fue muy real. John
se presentaba como un hombre refinado y exitoso, vestido con trajes elegantes y un trato cordial. Engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por inversor o corredor de negocios, y una vez que lograba ganarse su confianza, las llevaba a lugares apartados, donde las asesinaba a tiros o a golpes. Lo más perturbador era lo que venía después: disolvía los cuerpos en barriles llenos de ácido sulfúrico, pensando que, al no haber cadáveres, no habría crimen. Incluso confesó que había leído sobre química y leyes para asegurarse de no dejar evidencia, creyéndose más inteligente que el sistema. Su primer asesinato confirmado fue en 1944, pero los más notorios ocurrieron entre 1947 y 1949, cuando mató a una rica viuda y luego a su casero, una pareja de conocidos y, finalmente, a una mujer llamada Olive Deacon. Fue este último crimen el que llevó a su captura. La mujer había sido reportada como desaparecida, y John fue el último en verla con vida. Durante el interrogatorio, John sorprendió a la policía al confesar voluntariamente todos sus crímenes, incluso preguntó si podría salir libre en caso de que no se encontraran cuerpos. Fue allí cuando se derrumbó su ilusión. Aunque intentó alegar locura, los restos biológicos encontrados en su taller fueron suficientes para condenarlo. Fue sentenciado a muerte y ahorcado en 1949. Nunca mostró remordimiento, y hasta sus últimas horas mantuvo una actitud calmada y cínica. María de las Mercedes Bernardina Boya Ponte de Murano, mejor conocida como Gilla Murano, fue apodada por la prensa como la envenenadora de Montserrat. Aunque parecía una mujer refinada, de buenos modales y amante del té, su historia terminó siendo una de las más infames de la crónica policial argentina. Durante los años 70, Gilla comenzó a ofrecer supuestas oportunidades de inversión a amigas y conocidas, prometiéndoles altos rendimientos. Así logró que varias mujeres de su entorno le confiaran su dinero, pero cuando comenzaron a exigirle la devolución, Gilla optó por una salida macabra: envenenarlas con cianuro disuelto en té, masas o postres. La causa oficial de sus muertes fue al principio atribuida a causas naturales, hasta que un análisis toxicológico reveló la presencia del veneno. Gilla fue arrestada poco después mientras intentaba deshacerse de frascos que contenían restos de cianuro. Durante el juicio negó su culpabilidad, pero la evidencia fue contundente, por lo que fue condenada a cadena perpetua en 1985, aunque años más tarde, por reducción de la condena y por la denominada Ley 2x1, salió de prisión después de solo 16 años. Vivió en un geriátrico de Belgrano hasta su muerte en 2014, a los 84 años, sin mostrar jamás remordimiento alguno. Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, fue uno de los asesinos más notorios de Francia durante la década de los 80. Un joven carismático y extravagante, que por las noches frecuentaba clubes nocturnos y fiestas en París, mientras de día se convertía en un asesino metódico y despiadado. Entre 1984 y 1987, Paulin asesinó brutalmente a al menos 21 mujeres mayores, todas entre los 60 y 90 años. En los primeros crímenes no actuó solo. Su entonces pareja sentimental, Jean-Thierry Mathurin, participó con él en varios de los ataques iniciales. Juntos irrumpían en los hogares de mujeres mayores, las sometían violentamente y las torturaban hasta obtener dinero y objetos de valor. La brutalidad era desmedida: algunas eran estranguladas, otras golpeadas hasta la muerte, y muchas presentaban signos de haber sido maltratadas durante horas. La motivación era tan cruda como perturbadora. Necesitaban dinero para financiar su estilo de vida hedonista, repleto de drogas, fiestas y excesos. A pesar de lo repetitivo de los crímenes, la policía tardó años en establecer un patrón o perfil sólido. Esto se debía a que el asesino no encajaba en el estereotipo: era joven, elegante y se movía con naturalidad en entornos sociales diversos. En 1987, Paulin comenzó a actuar solo, y fue entonces cuando cometió un error. Una de sus víctimas logró sobrevivir y dio una descripción precisa del agresor. La policía lo detuvo poco después, y Paulin confesó sin oponer resistencia, admitiendo haber asesinado a más de 20 mujeres. Mathurin también fue arrestado y sentenciado por su implicación en los primeros crímenes. Sin embargo, Paulin nunca fue juzgado, ya que pocas semanas después de su detención, fue diagnosticado con SIDA en fase terminal, y murió en prisión en 1989, a los 25 años.
Seguimos con el nivel 11. José Paz Becerra, también conocido como el monstruo de Morumbí, fue uno de los asesinos más temidos de Brasil en la década de los 70. Su historial criminal comenzó desde joven con robos y agresiones, pero sus crímenes escalaron hasta convertirse en uno de los homicidas más brutales del país. Entre 1970 y 1971, Becerra confesó haber asesinado a al menos 9 mujeres, aunque más tarde las autoridades sospecharon que la cifra real podría superar las 20. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes que abordaba en estaciones de tren o autobús en Sao Paulo. Usaba su apariencia tranquila y su discurso amable para ganarse la confianza de las mujeres, para luego llevarlas a zonas apartadas donde las atacaba con extrema violencia. Los crímenes presentaban un patrón claro: abuso, estrangulamiento y disposición ritualizada de los cuerpos. En algunos casos, las víctimas eran dejadas en posiciones específicas o con prendas colocadas de manera simbólica. Becerra afirmaba que una fuerza interior le impulsaba a matar, y su modo de actuar reflejaba una mezcla de planificación y sadismo. Cuando fue finalmente capturado, la policía quedó horrorizada ante la frialdad con la que describía sus actos, y aunque confesó múltiples asesinatos, en su juicio solo se le pudo probar legalmente un número limitado. Aún así, fue condenado a más de 100 años de prisión. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Brasil no tenía cadena perpetua ni pena de muerte, por lo que Becerra fue liberado en 2001, tras cumplir su pena máxima según la legislación vigente. Desde entonces, su paradero es incierto, y aunque ya tendría más de 70 años, algunos lo siguen considerando un peligro. Alton Coleman fue uno de los asesinos más buscados en Estados Unidos durante la década de los 80. Junto a su pareja, Deborah Brown, protagonizó una brutal ola de crímenes que se extendió por 6 estados del Medio Oeste en apenas 2 meses. Entre mayo y julio de 1984, Coleman y Brown asesinaron al menos a 8 personas, aunque las autoridades creen que el número real podría ser mayor. Las víctimas eran en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, y lo más perturbador fue la aparente aleatoriedad de los ataques. Elegían a sus víctimas al azar, sin un patrón claro, lo que dificultó enormemente su captura. Muchos de los crímenes involucraban abuso físico y psicológico, y varios de los cuerpos presentaban signos de violencia extrema. Su itinerario criminal comenzó en Illinois y se extendió por Wisconsin, Indiana, Ohio, Kentucky y Michigan. Durante ese trayecto, secuestraban autos, robaban identidades y se alojaban en casas de conocidos o extraños que engañaban con facilidad. Finalmente fueron capturados en julio de 1984, tras ser reconocidos por un ciudadano que había visto sus rostros en las noticias. Al momento del arresto, Coleman no opuso resistencia, pero su historial criminal era tan amplio que enfrentó múltiples cargos federales y estatales. Alton Coleman fue condenado a muerte y ejecutado en 2002 por inyección letal. Deborah Brown, por su parte, fue sentenciada también a muerte, pero su pena fue conmutada a cadena perpetua debido a su diagnóstico de discapacidad intelectual. Karl Denke, conocido por los lugareños como el buen tío Karl, era un hombre aparentemente inofensivo que vivía en la tranquila localidad de Münsterberg, en la entonces Alemania, actual Polonia. Era respetado, asistía a la iglesia y hasta daba alojamiento a viajeros con pocos recursos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada amable se escondía uno de los asesinos más siniestros de Europa. Todo cambió la noche del 21 de diciembre de 1924, cuando un joven ensangrentado llegó corriendo a una comisaría asegurando que un anciano había intentado matarlo con un hacha. Los agentes no tardaron en identificar al agresor como Denke, y cuando fueron a detenerlo, registraron su casa topándose con una escena dantesca. En frascos cuidadosamente etiquetados había carne humana en conserva, y en el sótano encontraron huesos, piel curtida, instrumentos de carnicería y documentos que detallaban los nombres y fechas de las personas que Denke habría asesinado. Se estima que mató y desmembró a al menos 30 personas, muchos de ellos mendigos o viajeros que nadie reclamaría. Aunque la teoría del canibalismo surgió casi de inmediato, nunca fue confirmada del todo, pero los registros de venta de carne extraña en el mercado local levantaron sospechas de que Denke podría haberla comercializado sin que los compradores lo supieran, por lo que luego fue apodado como el carnicero de Münsterberg. El caso jamás fue aclarado por completo, ya que Denke se quitó la vida en su celda la misma noche de su arresto, ahorcándose con su propio pañuelo.
murió sin confesar y dejó tras de sí una atmósfera de horror que sacudió a toda la comunidad. Dorángel Vargas, también conocido como el Comegente, es conocido como el primer asesino serial de Venezuela, no solo por sus crímenes, sino por el perturbador detalle de que se alimentaba de sus víctimas. Fue detenido en 1999 en el estado Táchira, luego de que varios cuerpos desmembrados aparecieran cerca de un estadio abandonado. Las autoridades siguieron el rastro hasta una zona boscosa, donde Vargas vivía en condiciones precarias, y allí, encontraron restos humanos enterrados y herramientas improvisadas para cortar carne. Cuando fue interrogado, admitió haber matado y comido a al menos 10 personas y según sus propias palabras, prefería consumir los músculos de las piernas, ya que eran más tiernos. A lo largo del proceso, se determinó que sufría de trastornos mentales severos. De hecho, ya había sido internado en un hospital psiquiátrico en 1995, pero fue liberado poco después por falta de pruebas médicas sólidas. Vargas fue declarado inimputable y confinado nuevamente en un hospital psiquiátrico. A lo largo de los años, se convirtió en una figura macabra dentro del imaginario popular venezolano, con su historia siendo repetida en programas de televisión, libros y medios sensacionalistas. Bajamos al nivel 12. En 1946, Guatemala fue sacudida por una serie de crímenes atroces que marcaron un hito en su historia criminal. José María Miculax Pux, un jornalero de 21 años originario de Patsicía, Chimaltenango, fue responsable de la muerte de al menos 15 niños y adolescentes con edades entre 10 y 16 años, en complicidad con su primo Mariano Macú Miculax. Los crímenes ocurrieron entre enero y abril de 1946, las víctimas eran abordadas, abusadas sexualmente y luego estranguladas con una cuerda que ataba sus manos y cuello. Los cuerpos eran abandonados en barrancos y áreas rurales de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. La captura de Miculax se logró gracias al testimonio de una anciana que lo vio con un niño poco antes de una desaparición. Fue arrestado el 26 de abril de 1946 y confesó los crímenes, implicando a su primo, quien fue detenido al día siguiente. La magnitud del caso llevó al Congreso de la República a promulgar el Decreto 235, conocido como la Ley Miculax, que permitía acelerar los procesos judiciales en casos de extrema gravedad. El 18 de junio de 1946, Miculax fue condenado a muerte, y su primo recibió una sentencia de 30 años de prisión. El 18 de julio de 1946, José María Miculax Pux fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala. Tras su muerte, su cabeza fue entregada a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos para estudios científicos, pero desapareció misteriosamente en la década de 1990. Herbert William Mullen nació en 1947 en California y durante su adolescencia fue considerado un joven brillante y sociable. Sin embargo, todo cambió tras una serie de experiencias traumáticas, incluyendo la muerte de un amigo cercano y el uso intensivo de drogas. Poco a poco comenzó a desarrollar síntomas de esquizofrenia paranoide, enfermedad que nunca fue tratada de forma adecuada. A comienzos de los años 70, Mullen estaba convencido de que un gran terremoto sacudiría California, y que solo podía evitarlo haciendo sacrificios humanos. Según su lógica, si ofrecía suficientes vidas a la Tierra, lograría calmar su ira. Así fue como, entre octubre de 1972 y febrero de 1973, asesinó a 13 personas en el condado de Santa Cruz. Sus víctimas fueron escogidas al azar, un vagabundo golpeado con un bate, un sacerdote apuñalado en un confesionario, incluso una familia entera que vivía en una zona rural. En algunos casos, afirmó que escuchaba sus pensamientos dándole permiso para matarlos. Fue capturado el 13 de febrero de 1973, luego de disparar a un excursionista sin provocación alguna. El testimonio de varias personas permitió a la policía localizarlo rápidamente y durante el juicio, su defensa alegó locura, pero los psiquiatras determinaron que, a pesar de sus delirios, era consciente de sus actos, y por esto fue condenado a cadena perpetua. Lo más escalofriante es que, durante el mismo periodo, otro asesino serial, Edmund Kemper, estaba activo en la misma zona,
lo que convirtió a Santa Cruz en la capital del crimen serial por un tiempo. En Montevideo, a principios de los años 90, la alta sociedad uruguaya se vio sacudida por una serie de crímenes cometidos por alguien que parecía todo menos un asesino, Pablo Goncalves. Un hombre joven, atractivo, de buena familia y con educación universitaria, pero detrás de esa fachada se escondía un depredador frío y calculador. Todo comenzó en 1992, cuando apareció el cuerpo de la licenciada uruguaya Ana Luisa Meller, quien había sido brutalmente estrangulada. Lo que parecía un crimen aislado, tomó otro giro cuando, poco después, se descubrieron otros 2 asesinatos con patrones similares: Andrea Gabriela Castro Pena de 15 años, quien murió tras ser asfixiada, y María Victoria Williams Sanz de 22 años, asfixiada también. A las 3 las conocía o había tenido algún tipo de vínculo. Las investigaciones dieron un giro cuando un amigo de Pablo lo delató, y la policía no solo encontró pruebas físicas que lo incriminaban, sino también testimonios que revelaban que el joven tenía una especie de fascinación con el crimen, y que incluso había hablado de cometer asesinatos como si se tratara de un juego o una forma de entretenimiento. Lo llamaron el primer asesino serial de Uruguay, y durante el juicio, Goncalves no mostró remordimiento, se presentaba como alguien frío y distante. Fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Uruguay, y su caso marcó un antes y un después en la criminología del país. Lo más controvertido fue lo que ocurrió después. Tras cumplir apenas 23 años, fue liberado en 2016 por buena conducta, lo que generó un enorme rechazo social. Muchas personas consideraron que alguien capaz de cometer asesinatos tan violentos no debía recuperar su libertad jamás. Hoy, su paradero es desconocido, vive fuera del ojo público, pero su historia sigue generando debate sobre la justicia, la reinserción y los límites del castigo en crímenes de esta magnitud. A mediados del siglo XX, 3 hermanas mexicanas convirtieron el crimen en un negocio metódico y espeluznante. Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, operaban burdeles clandestinos en Jalisco y Guanajuato, donde cometieron atrocidades que aún hoy hielan la sangre. El método era frío y calculado. Reclutaban a niñas pobres de comunidades rurales con falsas promesas de trabajo como sirvientas, incluso algunas eran secuestradas directamente si estaban solas. Una vez en el burdel, comenzaba una vida de esclavitud, eran despojadas de su ropa, examinadas, golpeadas, amenazadas y obligadas a prostituirse desde la primera noche. Los clientes, muchos de ellos protegidos por uniforme, pagaban por su silencio y por el horror. A las chicas no solo se les explotaba sexualmente, también eran obligadas a trabajar como sirvientas y castigadas brutalmente si desobedecían. Su alimentación era mínima, y cualquier signo de rebeldía era respondido con violencia. Aquellas que enfermaban, envejecían o simplemente dejaban de ser útiles, eran asesinadas de formas que ni los peores relatos criminales se atreven a detallar, pero te diré que algunas fueron enterradas vivas. Las hermanas contaban con una red de cómplices, ex policías, soldados y otras mujeres que actuaban como celadoras a cambio de su respeto en el lugar. En 1964, una joven logró escapar y denunciar el horror. Lo que encontró la policía al allanar el rancho fue indescriptible: decenas de cuerpos enterrados en el patio, en habitaciones selladas, y se confirmaron 91 víctimas, aunque muchas investigaciones sugieren que podrían superar las 150. Las Poquianchis fueron sentenciadas a 40 años de prisión, murieron tras las rejas, y María de Jesús fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Personalmente, este fue uno de los casos que más me perturbó mientras investigaba, y lo más escalofriante es que, créanme, ni siquiera les conté la cuarta parte de todo lo que sucedió en ese lugar. Lo que hicieron las Poquianchis va mucho más allá de lo que uno se atreve a imaginar. Si tienen estómago fuerte, los invito a que investiguen más sobre este caso. Y así cerramos este nuevo recorrido por los rincones más oscuros de la mente humana. Casos que no solo estremecen por su brutalidad, sino que también nos obligan a preguntarnos: ¿cuántos monstruos más han pasado desapercibidos entre nosotros? Si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que ame los misterios tanto como tú.
Me ayudas mucho para poder seguir creciendo y traerles este contenido que tanto me gusta realizar para ustedes. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba y comenta qué caso te pareció el más perturbador, siempre leo sus opiniones. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Nos vemos en un próximo encuentro, aquí en el laberinto del misterio. Adiós.